Una esposa leal es traicionada y humillada públicamente por el hombre que prometió amarla. Sin embargo, cuando todo parece perdido, un giro inesperado deja a todos en silencio. Lo que ella hace en el momento decisivo te sorprenderá. ¿Estás listo para conocer el desenlace? Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta. La sala estaba llena de risas y conversaciones animadas mientras los miembros de la familia disfrutaban de la reunión. Todos estaban relajados, con sus copas de vino llenas y sus platos servidos. A primera vista, parecía ser una noche normal, llena de calor familiar y momentos agradables. Pero para Valeria, cada minuto era una tortura silenciosa. Sentada al lado de su esposo, Javier, ella observaba cómo él interactuaba con los demás, sonriendo con su típico aire de superioridad. Aunque los demás lo veían como un hombre encantador y seguro, Valeria notaba la distancia que él había creado entre ellos meses atrás. Algo en su interior le decía que esa noche sería diferente, aunque no sabía exactamente por qué. Javier siempre había sido un hombre frío y calculador. Desde que comenzaron a tener problemas en su matrimonio, él no había mostrado ni una pizca de vulnerabilidad ni interés en salvar lo que habían construido juntos. Su indiferencia la había ido destrozando poco a poco, como gotas de agua desgastando una roca con el paso del tiempo. De repente, Javier habló, interrumpiendo sus pensamientos. Su tono de voz atrajo la atención de todos en la mesa, era firme, casi despectivo. Las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se dirigieron hacia la pareja. Valeria sintió como su corazón comenzó a latir más rápido. Quiero aprovechar este momento para decir algo importante, continuó Javier, levantándose lentamente de su asiento con la copa en la mano. Un murmullo de curiosidad recorrió la mesa. Los familiares, sin sospechar lo que estaba por suceder, sonrieron, esperando un anuncio positivo, quizás una sorpresa o alguna noticia alegre. Pero lo que sucedió a continuación los dejó sin aliento. Voy a pedirte el divorcio, dijo Javier sin dudar, mirando directamente a Valeria, pero con una expresión vacía, sin emociones. El silencio fue abrumador. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sangre se le heló y un dolor agudo le atravesó el pecho. Por un momento, el mundo pareció detenerse. No podía creer lo que acababa de escuchar. Su propio esposo, delante de su familia, la estaba humillando de la manera más cruel. Las miradas atónitas de los familiares se movían entre Javier y Valeria, pero nadie se atrevía a decir nada. La tensión en la sala era insoportable. La voz de Javier sonó cortante, como si estuviera realizando una simple transacción comercial, sin importar el dolor que estaba infligiendo. Esto ya no funciona y creo que es mejor para los dos seguir caminos separados, agregó, sin mostrar ni un atisbo de empatía. Valeria, paralizada por la sorpresa, miró a Javier, tratando de procesar lo que ocurría. Sabía que su matrimonio estaba en crisis, pero nunca imaginó que él la humillaría de esta manera, frente a todos. En ese instante, se sintió pequeña, insignificante, como si su vida se desmoronara ante sus ojos. Pero detrás del shock inicial, algo comenzó a despertar en ella, una llama de dignidad que había permanecido oculta bajo años de sumisión y sacrificio. Sentía las miradas de todos sobre ella, esperando ver cómo reaccionaría. Fue en ese instante, en medio de la humillación pública, cuando algo cambió dentro de Valeria. Respiró profundamente, tratando de calmar el temblor que amenazaba con dominarla. Sentía el peso de la traición de Javier, pero también algo más, un coraje silencioso empezaba a crecer en su interior. Levantó la cabeza lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, miró a Javier a los ojos, sin miedo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó. Su voz, tranquila pero con un filo inesperado, sorprendió a Javier. Por un breve segundo, su expresión de superioridad vaciló. No esperaba esa respuesta. Él había creído que Valeria se derrumbaría, que imploraría por salvar su matrimonio, pero lo que vio frente a él fue diferente. Aunque claramente herida, Valeria no mostró signos de debilidad. Los familiares seguían en silencio, sin saber qué hacer. La tensión en el aire era palpable. Valeria continuó, su tono ahora más firme, pensé que eras mejor que esto, Javier, pero ahora veo que solo eres un cobarde. Cada palabra llevaba una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Javier apretó la mandíbula, visiblemente molesto por su respuesta.
Él había planeado ese momento como una victoria personal, una forma de demostrar su poder. Pero ahora sentía que el control se le escapaba. Valeria no esperó más. Se levantó de la mesa con una calma que desmentía el torbellino de emociones que sentía por dentro. Sabía lo que debía hacer. Valeria sabía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida, pero también entendía que no sería la víctima pasiva que Javier esperaba que fuera. Si quieres el divorcio, lo tendrás, dijo, mirando a Javier fijamente. Pero no pienses ni por un segundo que me vas a destruir. A partir de hoy, Javier, seré yo quien tome las decisiones de mi vida. Sin decir más, Valeria caminó hacia la salida, dejando atrás las miradas asombradas de la familia. El dolor seguía presente, pero junto a él había nacido una nueva determinación. Detrás de ella, Javier se quedó de pie, con el ego herido y la frustración reflejada en su rostro. Lo que había comenzado como una humillación pública para Valeria se había transformado en el primer paso hacia su liberación. Cuando Valeria salió de la casa, el aire frío de la noche la golpeó en el rostro, pero no lo sintió. Aún podía escuchar las palabras de Javier resonando en su mente: voy a pedirte el divorcio. El dolor no había desaparecido, pero algo dentro de ella se había endurecido. Su respiración era rápida, su pecho oprimido, pero no iba a permitir que se derrumbara, no esa noche. Caminó en silencio, sin un rumbo fijo, sintiendo como el peso de la traición se asentaba lentamente sobre sus hombros. Cada paso que daba era una mezcla de liberación y sufrimiento. Se alejaba de la casa que, hasta ese momento, había sido su refugio, su prisión y su lugar de lucha. Sabía que las cosas habían cambiado para siempre. Lo que Javier había hecho no tenía marcha atrás. Dentro de la casa, la familia seguía en shock. Las conversaciones que antes llenaban el ambiente de alegría ahora se habían transformado en susurros de incredulidad. Nadie sabía qué decir. Javier permanecía de pie, rígido, con una expresión de desdén mal disimulada. Aunque por dentro la frustración comenzaba a crecer, había esperado una reacción diferente. Creía que Valeria se derrumbaría frente a todos, que su silencio se convertiría en súplicas, en humillación pública, pero no fue así. En lugar de mostrarse vulnerable, Valeria había enfrentado la situación con una dignidad que él no había anticipado. Aunque la vio salir sin pronunciar una palabra más, algo en su interior le decía que no había ganado la batalla. «Javier», preguntó su hermana Ana, acercándose con cautela. «¿Qué fue todo esto?» La voz de Ana rompió el silencio incómodo que reinaba en el comedor. Javier apretó la mandíbula. Sus ojos se estrecharon mientras miraba el lugar donde Valeria había estado sentada momentos antes. «Es mejor así», respondió con frialdad. «Nuestro matrimonio estaba muerto hace tiempo. Solo lo hice público ahora». Ana lo observó con una mezcla de desconcierto y desilusión. Sabía que algo no estaba bien, que lo que acababa de suceder no era solo una decisión inevitable. Era una maniobra de poder, un juego cruel que Javier había iniciado sin prever las consecuencias. Pero lo que más la inquietaba era el tono indiferente en la voz de su hermano, como si la vida de Valeria fuera un peón más en su estrategia. «¿Y tú crees que esta es la mejor manera de manejarlo?», preguntó Ana, sin poder contener su molestia. «¿Humillarla frente a toda la familia? ¿Qué pretendías con eso?» Javier la miró fijamente, sin inmutarse. «Lo que necesitaba hacerse, ya está hecho. Valeria no es más que un obstáculo en mi vida ahora, y no permitiré que siga interfiriendo en mis planes». Esas palabras fueron suficientes para que Ana entendiera la verdadera naturaleza de lo que acababa de presenciar. Javier no buscaba una separación pacífica ni un nuevo comienzo. Buscaba una victoria, un control absoluto sobre su vida y especialmente, sobre Valeria. Pero algo en su expresión revelaba que esa batalla no se había desarrollado como él esperaba. Mientras tanto, Valeria había llegado a su casa. Cerró la puerta detrás de ella y, por primera vez desde que Javier pronunció aquellas palabras, permitió que las lágrimas cayeran por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de dolor, de años acumulados de esfuerzo en vano. El peso de lo que había sucedido cayó sobre ella, y su cuerpo, antes tan rígido por la tensión, comenzó a temblar. Se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro entre sus manos. Por momentos, la soledad de esa casa se sintió insoportable, como si las paredes fueran testigos de todo lo que había soportado en silencio. Había dedicado años a ese matrimonio, a intentar salvar algo que, en el fondo,
Siempre supo que estaba condenado. Javier había cambiado hace mucho tiempo, volviéndose cada vez más distante, más frío. Aunque ella se había esforzado por mantener las apariencias, sabía que no podía seguir haciéndolo. El eco de sus propios sollozos resonaba en la habitación vacía, pero junto al dolor, otra emoción comenzó a surgir, el alivio. Aunque todavía era tenue, esa sensación de liberación crecía lentamente, empujando el sufrimiento hacia un segundo plano. Javier la había expuesto públicamente, sí, pero también había roto las cadenas que la mantenían atada a una vida que ya no le pertenecía. Horas después, Valeria se quedó mirando las sombras que la rodeaban, los recuerdos de su matrimonio desmoronándose como fragmentos en su mente. Las promesas que alguna vez hicieron, las ilusiones de un futuro juntos, todo eso se sentía ahora tan lejano. Ella había cambiado, y aunque aún no lo sabía con certeza, ese cambio la llevaría por un camino que Javier nunca podría prever. El sonido del teléfono la sacó de su ensimismamiento. Miró la pantalla y vio el nombre de su mejor amiga, Marina. Dudó por un momento antes de contestar, sabiendo que Marina no había estado al tanto de lo sucedido esa noche. Valeria, ¿qué pasó? Ana me llamó, la voz de Marina sonaba llena de preocupación. No puedo creer lo que hizo Javier. Valeria respiró hondo antes de responder. Había demasiadas emociones mezcladas en su interior, y no sabía por dónde empezar. Él me pidió el divorcio, dijo finalmente, en voz baja. Del otro lado, Marina guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cómo estás?, preguntó con suavidad. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta. Era difícil poner en palabras todo lo que sentía, pero sabía que no podía mentirle a Marina. No lo sé, admitió. Estoy dolida, pero también siento que algo ha cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, siento que esto es lo que tenía que pasar. Marina, aunque sorprendida por la respuesta, entendió la magnitud de lo que Valeria estaba enfrentando. Sabía que su amiga había sido fuerte durante años, pero también que ahora estaba comenzando a descubrir una nueva fuerza, una que probablemente ni siquiera sabía que tenía. Estoy aquí para lo que necesites, ¿de acuerdo? No tienes que enfrentarlo sola, le dijo Marina con firmeza. Valeria sonrió débilmente, agradecida por el apoyo de su amiga. Sabía que los próximos días no serían fáciles, pero también comprendía que había llegado el momento de reconstruirse, de dejar atrás a la mujer que había sido y convertirse en alguien más fuerte, más libre. Gracias, Marina, respondió con sinceridad. No sé qué haría sin ti. Después de colgar, Valeria se quedó mirando el teléfono por unos minutos más, permitiéndose sentir la calidez del apoyo que Marina le ofrecía. Por primera vez en años, no se sentía completamente sola. Tenía a alguien de su lado, y eso significaba más de lo que podía expresar. El primer paso estaba dado, y aunque el futuro seguía siendo incierto, Valeria sabía que ya no caminaba en la oscuridad. Tenía una nueva luz, una que brillaba desde dentro de ella misma. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraban tímidamente por la ventana de la habitación de Valeria, envolviendo el espacio con una luz cálida y suave. Había pasado toda la noche en vela, recorriendo en su mente cada palabra, cada mirada y cada gesto que Javier le había lanzado la noche anterior. No eran solo las palabras del divorcio lo que la mantenía despierta, sino la revelación de que el hombre con el que había compartido su vida la había visto siempre como un obstáculo. La cama a su lado estaba vacía, un reflejo de la soledad que había sentido durante años, incluso cuando Javier aún vivía allí. Mirar ese vacío le provocaba un nudo en el estómago, pero no de tristeza, sino de aceptación. Sabía que no había vuelta atrás. Decidió levantarse lentamente. Su cuerpo, aún pesado por la carga emocional de la noche anterior, se paró frente al espejo, observándose detenidamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas, pero había algo en su expresión que no había visto antes, una resolución nueva, una determinación que la miraba desde el reflejo. Ya no más, pensó para sí misma. La voz en su interior era firme, clara. Durante años, había vivido en la sombra de Javier, aceptando sus decisiones, sus desplantes y sus constantes críticas. Pero ahora algo dentro de ella se había liberado. Javier había intentado destruirla frente a todos, pero en lugar de hundirla, había despertado en ella una fuerza que no sabía que poseía.
Mientras Valeria se preparaba para el día, Javier estaba en su despacho en su nuevo apartamento, un lugar moderno decorado con muebles caros que exudaban la riqueza y el éxito que tanto le gustaba mostrar. Aunque estaba concentrado en su trabajo, el pensamiento de la noche anterior lo acosaba constantemente. Había esperado sentirse victorioso. Javier pensaba que había cerrado finalmente ese capítulo de su vida, pero la forma en que Valeria lo enfrentó le dejó un sabor amargo. Había algo en su mirada, algo que lo inquietaba. Ella no era la misma mujer que había conocido al principio, ya no era la Valeria sumisa que aceptaba todo en silencio. Esa nueva versión de su esposa lo desconcertaba y, aunque no lo admitiera, lo enfurecía. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su abogado, recordándole la reunión que tenían más tarde para discutir los términos del divorcio. Javier colgó rápidamente, impaciente por deshacerse de todo lo relacionado con Valeria. Quería que el proceso fuera rápido y limpio, pero sabía que lo más importante para él era asegurarse de que ella no obtuviera nada. Este divorcio será mi victoria final, pensó con frialdad. Más tarde, Valeria caminaba por las calles de la ciudad, observando el bullicio de las personas que pasaban a su alrededor. La vida continuaba para todos, ajena al torbellino emocional que ella experimentaba. Pero extrañamente, ese caos la tranquilizaba. Le recordaba que había un mundo más allá de Javier, más allá de su dolor, un mundo lleno de posibilidades que había dejado de lado por mucho tiempo. Decidió detenerse en una cafetería, un pequeño refugio donde solía ir en los primeros años de su matrimonio, cuando Javier aún era el hombre que ella amaba. Con el tiempo, las visitas a ese lugar se habían vuelto menos frecuentes, a medida que él se sumergía más en su trabajo y en su mundo personal, dejándola cada vez más aislada. Mientras esperaba su café, sacó su teléfono y vio que tenía varios mensajes de Marina. Su amiga había estado a su lado desde el principio, y aunque Valeria no había respondido, sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a la realidad de lo que estaba por venir. El divorcio no sería fácil, pero algo en su interior le decía que estaba lista para luchar. Estoy bien, escribió finalmente en respuesta a Marina. Vamos a tomar un café más tarde, te lo cuento todo. Marina respondió casi al instante con palabras de apoyo, y Valeria sintió un pequeño alivio al saber que no estaba sola en este proceso. Cuando el camarero le entregó el café, Valeria se quedó mirando la taza por un momento, recordando cómo solía disfrutar de las pequeñas cosas, el café, los libros, las largas caminatas. Poco a poco, con el tiempo, había dejado de lado esas cosas que le traían felicidad, sacrificándolas, perdiendo su esencia. Es hora de recuperarlo todo, murmuró para sí misma, sintiendo como esa pequeña chispa de fuerza seguía creciendo dentro de ella. Horas más tarde, en una elegante oficina en el centro de la ciudad, Valeria entró al despacho de su abogado. Sabía que el encuentro con Javier sería inevitable, pero había decidido que no sería la misma mujer que él había dejado atrás. Cuando llegó, Javier ya estaba sentado al otro lado de la mesa, con su habitual aire de superioridad. Sin embargo, algo en su expresión cambió cuando la vio entrar. Valeria no evitó su mirada. De hecho, lo observó con calma, mostrando que ya no era la misma. Vamos a empezar, dijo su abogado, rompiendo el tenso silencio. Javier apenas escuchaba lo que se decía, estaba más enfocado en analizar a Valeria, buscando alguna grieta en la armadura que ahora parecía llevar, pero no la encontró. En lugar de eso, encontró a una mujer que, aunque herida, parecía más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras discutían los términos, Javier lanzó una sonrisa sarcástica, intentando una vez más tomar el control de la situación. Ya sabes que no obtendrás nada, Valeria, dijo en tono bajo, solo para que ella lo escuchara. Esto es solo una formalidad. Todo me pertenece. Valeria lo miró fijamente. Ya no sentía miedo, ya no sentía el mismo dolor que la había consumido por tanto tiempo. Y entonces, con una calma que incluso la sorprendió a ella misma, respondió. No necesito nada de ti, Javier. Lo que de verdad importa, ya lo perdí hace tiempo. Y créeme, saldré de esto más fuerte. Sus palabras lo desconcertaron. Por primera vez, Javier no supo cómo responder. Se había acostumbrado tanto a que Valeria fuera sumisa, a que aceptara todo en silencio, que no sabía cómo manejar esta nueva versión de ella. Una versión que no solo no le temía, sino que estaba dispuesta a enfrentar los infortunios.
Valeria se levantó lentamente, despidiéndose de su abogado. Sabía que el camino sería largo, que habría más momentos de dolor, pero estaba lista para enfrentarlos. El divorcio ya no era el final de su vida, como había temido. Era el comienzo de algo nuevo. Mientras salía de la oficina, el sol brillaba con fuerza. En el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Había roto las cadenas que la mantenían prisionera, y ahora finalmente era libre. Los días posteriores a la reunión en la oficina del abogado pasaron rápidamente, pero para Valeria, cada minuto era una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. Había pasado tanto tiempo luchando por un matrimonio que no tenía futuro que ahora se encontraba en una etapa completamente desconocida, el inicio de su propia libertad. El apartamento que una vez compartió con Javier estaba más silencioso que nunca. Ya no había discusiones, ni miradas de desprecio, ni comentarios hirientes que la hicieran sentir pequeña. El vacío que Javier había dejado, en lugar de ser doloroso, se sentía como una oportunidad. Podía empezar a reconstruir su vida desde cero. Valeria comenzó a retomar hábitos que había olvidado. Volvió a caminar por las mañanas, recorriendo los mismos parques que había dejado de visitar hacía años. Redescubrió el placer de leer, de perderse en las páginas de un libro, sin la sensación de culpa que Javier le hacía sentir por perder el tiempo. Cada pequeño acto de independencia era una reafirmación de que su vida le pertenecía de nuevo. Sin embargo, no todo era fácil. Las cicatrices emocionales seguían allí. Cada vez que veía su reflejo, aún podía sentir el peso de los años de desprecio, de las veces en que Javier la había hecho dudar de su propio valor. Pero lo que más le dolía no era la separación, sino la humillación pública que había sufrido frente a la familia. Recordar ese momento todavía le provocaba una sensación de nudo en la garganta, como si el dolor no quisiera soltarse completamente. Mientras Valeria reconstruía su vida, Javier continuaba con la suya, convencido de que todo seguía bajo su control. Su nueva relación con alguien más joven y ambiciosa le daba la ilusión de haber ganado la batalla. Para él, el divorcio era solo un trámite más en su lista de éxitos. Sin embargo, no podía ignorar completamente el cambio que había visto en Valeria, esa nueva fuerza que ella había mostrado en la oficina del abogado. Lo inquietaba de una manera que no quería admitir. Javier creía que tenía todo lo que siempre había deseado, una carrera en ascenso, una nueva pareja que lo admiraba y una vida sin las cargas que él consideraba que Valeria representaba. Pero, en su interior, una pequeña duda comenzaba a sembrarse. Por más que intentaba ignorarlo, la imagen de Valeria, de pie, fuerte y decidida, seguía apareciendo en su mente, y eso lo molestaba. ¿Por qué me importa?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que la había lastimado, que había sido cruel, pero en su mente, todo había sido justificado. Valeria no encajaba más en su vida y, para él, todo lo que había hecho era un paso lógico hacia adelante. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en ella? Un día, Valeria decidió dar un paso más en su camino hacia la independencia. Tomó el teléfono y llamó a Marina. «Quiero irme de aquí», dijo con una resolución en su voz que sorprendió incluso a su amiga. «¿Irte a dónde?», preguntó Marina, intrigada. «No lo sé aún, pero necesito un cambio. Este lugar está lleno de recuerdos y no puedo seguir adelante si sigo aquí», respondió Valeria, mirando las paredes de su apartamento, donde aún colgaban fotos de los primeros años de su matrimonio. Marina, siempre la amiga fiel y comprensiva, no dudó en apoyarla. «Hagámoslo. Busquemos un lugar. Lo que necesites, estoy aquí para ayudarte», dijo Marina con entusiasmo. Con esa llamada, Valeria sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. Había tomado la decisión de dejar atrás no solo a Javier, sino también todo lo que la conectaba con su antiguo yo. La mujer que había sido durante tantos años estaba lista para un nuevo comienzo, uno que no incluyera el dolor que había arrastrado durante tanto tiempo. Las semanas siguientes, Valeria se dedicó a buscar un nuevo lugar donde empezar de nuevo. No quería quedarse en el mismo vecindario donde todos la conocían como la esposa de Javier, donde cada rincón le recordaba lo que había perdido. Sabía que el cambio físico la ayudaría a cerrar ese capítulo y a abrirse a una nueva etapa de su vida. Un día, mientras caminaba por una calle tranquila de un barrio al que nunca había ido antes, vio un cartel de se renta en un pequeño pero acogedor apartamento. Algo en ese lugar la atrajo de inmediato.
Era sencillo, pero tenía una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Decidió llamar al número del cartel, y para su sorpresa, el propietario le dijo que el lugar estaba disponible de inmediato. Una semana después, Valeria se mudó. Mientras colocaba las últimas cajas en su nuevo hogar, se dio cuenta de que estaba lista para empezar de cero. Ya no había fotos de su matrimonio, ni recuerdos de los años que había pasado tratando de salvar lo insalvable. Este era su espacio, su refugio, y lo llenaría solo con lo que ella eligiera. El silencio en el apartamento no la asustaba, de hecho, la reconfortaba. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su vida. Cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, le recordaba que ahora todo dependía de ella. Javier, por otro lado, comenzaba a notar que su vida no era tan perfecta como había imaginado. Su nueva pareja, aunque deslumbrante al principio, no llenaba el vacío que él sentía en su interior. Se dio cuenta de que las conversaciones eran superficiales y que la admiración que ella le mostraba no era más que un reflejo de su éxito financiero, no de su verdadero yo. Un día, mientras almorzaba con ella en un restaurante elegante, se dio cuenta de que no la escuchaba. Sus pensamientos estaban en otro lugar, y aunque no lo quería admitir, ese lugar era con Valeria. Recordaba las conversaciones profundas que habían tenido en los primeros años, antes de que todo se desmoronara. Recordaba la manera en que ella lo apoyaba, incluso cuando él no lo merecía. Y ahora, sentado frente a alguien que apenas lo conocía, sintió una punzada de nostalgia. Cuando volvió a su apartamento esa noche, Javier se encontró revisando viejas fotos de él y Valeria. En lugar de la satisfacción que había sentido al principio al dejarla atrás, ahora solo sentía un vacío. Pero su orgullo era demasiado fuerte para admitir que tal vez había cometido un error. Mientras tanto, en su nuevo hogar, Valeria se preparaba para una nueva etapa. Se había inscrito en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que Javier consideraba una pérdida de tiempo. Ahora, con cada pincelada que quedaba sobre el lienzo, sentía que estaba pintando no solo una imagen, sino una nueva vida. Una vida en la que no tenía que justificar sus sueños ni sus deseos. Las cicatrices de su relación con Javier seguían allí, pero ya no la definían. Cada día que pasaba, Valeria se alejaba un poco más de la mujer que había sido y se acercaba a la mujer que siempre había querido ser. Y mientras Javier se enfrentaba a las consecuencias de sus propias decisiones, Valeria descubría el valor de su libertad. Los días en su nuevo apartamento le traían a Valeria una paz inesperada. Era como si finalmente las piezas de su vida comenzaran a encajar en su lugar. Las paredes desnudas, aún sin cuadros ni recuerdos, representaban la libertad de un nuevo comienzo. Sus pinceladas en los lienzos daban vida a emociones que durante años había reprimido, y cada trazo se sentía como una liberación. Aún había momentos de nostalgia, momentos en los que recordaba lo que había sido su vida junto a Javier, pero la distancia que había puesto entre ambos, tanto física como emocionalmente, le daba una perspectiva que antes no tenía. Ya no era la misma mujer que se aferraba a un matrimonio roto por miedo a estar sola. Ahora se veía a sí misma como una mujer capaz, fuerte y decidida a reclamar su futuro. Javier, por su parte, vivía un creciente malestar que no podía identificar del todo. Lo tenía todo, o al menos eso pensaba. Su carrera seguía en ascenso, su nuevo departamento era un reflejo de su éxito y su relación con Verónica, su joven amante, era más pública que nunca. Sin embargo, algo en su interior se sentía vacío. Había noches en que se despertaba sin poder dormir, sintiendo una inquietud que no entendía. Verónica, siempre radiante y en busca de la aprobación de Javier, notaba que su atención se desvanecía en ocasiones. Las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más superficiales, más mecánicas. Ya no encontraba en él la admiración ni el entusiasmo que la habían cautivado al principio. Y aunque ella intentaba mantener la fachada de una relación perfecta, algo en su interior le decía que Javier ya no estaba completamente presente. ¿Qué te pasa últimamente?, le preguntó Verónica una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante. La música suave de fondo contrastaba con la tensión que había entre ellos. Javier la miró distraído, como si no hubiera escuchado la pregunta. Su mente estaba en otro lugar, volviendo, sin quererlo, a recuerdos de su vida con Valeria. Recordaba cómo, a pesar de las discusiones, ella siempre lo había escuchado, había sido su apoyo incondicional durante años, y aunque nunca lo había admitido,
algo en esa estabilidad lo había hecho sentir seguro, algo que ahora le faltaba. No es nada, respondió, fingiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo tengo mucho trabajo. Verónica lo observó con cautela, sabía que había algo más, pero no insistió. Aunque Javier se mostrara distante, ella estaba decidida a mantenerlo a su lado, sin importar lo que costara. Mientras tanto, Valeria avanzaba en su vida con una serenidad que a veces la sorprendía. Su curso de pintura se había convertido en una de sus mayores fuentes de alegría. Cada semana, el pequeño grupo de estudiantes se reunía en un estudio, compartiendo sus ideas y progresos. El arte, que antes había sido solo un hobby reprimido por la falta de apoyo de Javier, ahora era su escape, su forma de expresar todo lo que había guardado en silencio. Un día, después de una de sus clases, Marina la visitó en su nuevo apartamento. Al entrar, notó de inmediato el cambio en su amiga. Había algo distinto en su postura, en la manera en que hablaba, en la forma en que sonreía. Ya no era la Valeria quebrada que había conocido hacía meses, esta era una mujer que, aunque seguía sanando, había recuperado su fuerza. Este lugar es tan tú, comentó Marina, mientras se sentaba en el sofá. Se siente como si finalmente estuvieras donde perteneces. Valeria sonrió, mirando a su alrededor. Aunque las paredes aún estaban vacías, el espacio ya se sentía como un hogar que había construido para sí misma, libre de las expectativas y juicios que Javier había impuesto sobre ella. Me siento bien aquí, Marina. Siento que por primera vez en mucho tiempo puedo respirar, respondió Valeria, mientras se servía una taza de té. No es solo el lugar, es todo. Estoy empezando a sentirme completa. Marina la miró con una mezcla de orgullo y alivio. Había temido por su amiga durante mucho tiempo, pero ahora veía que Valeria no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que estaba floreciendo de nuevo. Siempre supe que lo lograrías, dijo Marina, dándole un apretón en la mano. Solo necesitabas dejar atrás ese peso que te estaba ahogando. Valeria asintió, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, su corazón dio un pequeño vuelco. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le decía que contestara. Hola, dijo con cautela. Valeria, soy Javier, el nombre resonó en sus oídos como un eco distante, trayendo consigo una oleada de emociones contradictorias. No había esperado esta llamada, y mucho menos ahora, cuando finalmente comenzaba a sentir que había dejado todo atrás. ¿Qué quieres?, preguntó, con una voz más firme de lo que realmente se sentía por dentro. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Javier no supiera por dónde empezar. Quiero verte, dijo finalmente, su voz sonando más vacilante de lo que Valeria recordaba. Necesito hablar contigo. Valeria cerró los ojos por un momento, sintiendo como el peso del pasado intentaba volver a arrastrarla hacia ese lugar oscuro del que había logrado salir, pero esta vez, algo era diferente. Esta vez sabía que tenía el control. No creo que sea una buena idea, respondió con frialdad. Ya no tenemos nada de qué hablar, Javier. Pero él insistió. Solo una vez. No te pido más que eso, por favor. El tono en la voz de Javier la desconcertó. No era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido, era alguien diferente, alguien que parecía roto. Valeria respiró hondo, debatiéndose entre su deseo de dejar todo atrás y la curiosidad de saber qué lo había llevado a pedirle una reunión después de tanto tiempo. Contra todo lo que su instinto le decía, accedió. De acuerdo, pero será la última vez, respondió con una resolución que esperaba no traicionarse a sí misma. Colgó el teléfono, y Marina, que había escuchado la conversación en silencio, la miró con una ceja levantada. ¿Estás segura de esto?, preguntó, preocupada. Valeria se encogió de hombros, intentando aparentar calma. No lo sé, admitió, pero necesito cerrar este capítulo y tal vez esta sea la forma de hacerlo. 2 días después, Valeria y Javier se encontraron en una pequeña cafetería, lejos de los lugares que solían frecuentar. Javier llegó antes y, al verla entrar, sintió un nudo en el estómago. No era solo culpa lo que sentía, sino una sensación de pérdida que no podía explicar. Valeria, por su parte, caminó hacia él con paso firme. Ya no era la mujer que él había dejado atrás. Estaba más segura, más fuerte,
y cuando se sentó frente a él, lo miró directamente a Javier, tomó aire y, por un momento, no supo cómo empezar. Las palabras se le atascaban, incapaz de expresar lo que sentía. Valeria comenzó con voz baja. Cometí un error. Ella lo miró sin parpadear, esperando que él continuara. Sé que no puedo deshacer lo que te hice y que lo que dije, como te humillé, no tiene perdón. Pero necesito que sepas que lo lamento. Valeria lo escuchó en silencio, sin permitir que sus palabras la afectaran como antes. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que estaba frente a ella, se dio cuenta de que ya no importaba. Ya no buscaba una disculpa, ya no necesitaba su validación. No espero que me perdones, añadió Javier. Solo quería que lo supieras. Valeria lo observó por un momento más, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una calma que incluso la sorprendió a ella misma, respondió. Ya no te odio, Javier, pero tampoco te perdono. Simplemente, ya no me importas. Se levantó, dejándolo allí con sus palabras flotando en el aire entre ellos. Mientras salía de la cafetería, una sensación de ligereza la invadió. Por primera vez, sentía que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Valeria caminaba por las calles de la ciudad, después de su encuentro con Javier, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Cada paso que daba la alejaba más de ese hombre que había sido una sombra en su vida, un peso que la había mantenido atrapada en un ciclo de dolor y sumisión. Ahora, al fin, sentía que había roto todas las cadenas que la ataban a él. Javier ya no tenía poder sobre ella, y eso la llenaba de una sensación de libertad que jamás imaginó posible. El viento fresco acariciaba su rostro mientras observaba el bullicio a su alrededor. La vida continuaba sin detenerse, y ella estaba más dispuesta que nunca a seguir su propio camino. Recordaba la conversación que había tenido con Marina justo después de colgar el teléfono con Javier. Sus palabras habían sido claras, pero la fuerza con la que las dijo ahora la sorprendía. Valeria sabía que aquel encuentro había sido su última prueba, la última vez que permitiría que Javier influyera en su vida. A pesar de sus disculpas, ella ya no necesitaba nada de él. Había logrado algo mucho más importante, había aprendido a valorarse a sí misma. Al día siguiente, en su nuevo hogar, Valeria se dedicó a organizar las últimas cajas que aún quedaban apiladas en la sala. Cada objeto que sacaba de ellas representaba una parte de su vida anterior, y con cada cosa que decidía conservar o dejar ir, sentía que estaba construyendo una nueva identidad. Una identidad que ya no estaba definida por su relación con Javier. Mientras colocaba algunos libros en la estantería, su teléfono vibró. Era Marina, quien había estado más pendiente que nunca desde el encuentro con Javier. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó su amiga sin rodeos. Valeria sonrió mientras respondía. Más libre que nunca. No sé cómo explicarlo, pero siento que todo ha cambiado. Marina se alegró al escuchar esas palabras. Había visto el progreso de Valeria, desde el dolor más profundo hasta la mujer fuerte y determinada que ahora tenía frente a sí. Sabía que lo lograrías. Ahora es tiempo de enfocarte en ti. ¿Qué planes tienes para celebrarlo?, Valeria se quedó pensativa por un momento. Nunca había pensado en celebrar el cierre de ese capítulo de su vida, pero la idea no le parecía descabellada. Ya no había nada que la detuviera. Ahora, tenía el control total sobre lo que vendría. No lo sé aún, respondió finalmente, pero quiero hacer algo que nunca me hubiera permitido hacer antes. Marina rió con entusiasmo al otro lado de la línea. Me parece perfecto. Cuando decidas qué hacer, avísame y te acompaño. Valeria colgó el teléfono con una sensación de emoción creciente. Quizás era hora de pensar en ella misma de una forma que nunca lo había hecho. El divorcio, lejos de ser una tragedia, había sido su puerta de entrada a una nueva vida. A varios kilómetros de distancia, Javier se encontraba en su oficina, inmerso en sus pensamientos. El encuentro con Valeria lo había dejado más desconcertado de lo que esperaba. En su mente, siempre había asumido que tendría algún tipo de control sobre ella, incluso después del divorcio. Pero la mujer que había conocido en aquella cafetería no era la misma que había dejado humillada frente a su familia. La frialdad en las palabras de Valeria lo había desarmado. Esperaba enojo, tal vez lágrimas, pero lo que recibió fue algo mucho peor, indiferencia. El pensamiento de que ella ya no lo odiaba,
sino que simplemente ya no lo consideraba relevante. Lo desconcertaba profundamente. Verónica, su joven pareja, entró en la oficina sin previo aviso, con una sonrisa que solía iluminar la habitación. Pero esta vez, Javier apenas la notó. «Javier, ¿estás bien?», preguntó ella, acercándose con cautela. Él la miró, pero no encontró las palabras adecuadas para responder. No estaba bien, y lo sabía. Se sentía vacío más de lo que jamás había imaginado. La vida perfecta que había construido con tanto esfuerzo ahora le parecía superficial, desprovista de significado. El brillo que Verónica había traído a su vida al principio se desvanecía lentamente. «Estoy bien», murmuró, aunque ni siquiera él se creyó sus propias palabras. Verónica lo observó con detenimiento. Desde hacía semanas, notaba que Javier no era el mismo. Había un distanciamiento, una frialdad que no había estado allí al principio. Pero en lugar de enfrentarlo, decidió guardar silencio. Temía que cualquier confrontación pudiera hacer que él se alejara por completo, y no estaba dispuesta a perderlo. Mientras tanto, Valeria había decidido finalmente cuál sería su próximo paso. Había visto un folleto sobre una exposición de arte en una galería local, un lugar que solía frecuentar antes de que su vida girara completamente en torno a Javier. Durante años, había reprimido su pasión por el arte, convencida de que era una distracción inútil. Pero ahora, con el peso de su pasado dejado atrás, sentía que era el momento perfecto para retomar ese aspecto de su vida. El día de la exposición llegó, y Valeria se vistió con una sencillez elegante, reflejo de la confianza que poco a poco había ido recuperando en sí misma. Al llegar a la galería, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Las paredes estaban adornadas con cuadros de distintos artistas, cada uno con una historia diferente que contar. Mientras caminaba entre las obras, algo en su interior se removía. Cada pincelada, cada color, le hablaba de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se detuvo frente a un cuadro en particular, una pintura abstracta llena de trazos de colores vibrantes que parecía capturar tanto caos como armonía a la vez. «Es hermoso», dijo una voz detrás de ella. Valeria se giró y se encontró con un hombre que también observaba la pintura con atención. Tenía una sonrisa amable y una expresión de curiosidad. «Sí, es fascinante cómo algo tan caótico puede transmitir tanta paz», respondió ella. El hombre asintió sin dejar de mirar el cuadro. «Exactamente. A veces el caos es lo que necesitamos para encontrar equilibrio». Valeria lo miró por un momento, intrigada por la conversación. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente con su propio viaje emocional. Durante años, su vida había sido un caos, pero ahora, por primera vez, sentía que estaba en paz consigo misma. «Soy Tomás, por cierto», dijo el hombre, extendiéndole la mano. Valeria respondió, estrechando su mano con una sonrisa. Ambos continuaron conversando sobre el arte, pero Valeria no pudo evitar notar la facilidad con la que se sentía hablando con Tomás. A diferencia de las relaciones superficiales que había experimentado en los últimos años, esta conversación parecía genuina, libre de pretensiones. La exposición terminó, pero Valeria y Tomás decidieron continuar la conversación en una pequeña cafetería cercana. Entre sorbos de café y charlas sobre arte y la vida, Valeria se dio cuenta de que había algo refrescante en esa conexión. No se trataba de un romance inmediato, sino de una amistad naciente, de alguien que, como ella, valoraba la simplicidad y la autenticidad. Los días que siguieron a su encuentro con Tomás fueron tranquilos, pero llenos de pequeños momentos de alegría. Valeria siguió asistiendo a sus clases de pintura y explorando nuevas formas de expresión a través del arte. Sentía que cada día que pasaba era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí misma, y esa sensación la llenaba de gratitud. La relación con Tomás floreció de forma natural. Él no era una presencia invasiva en su vida, sino alguien que respetaba su espacio y la apoyaba sin pedir nada a cambio. Poco a poco, Valeria comenzó a abrirse más, compartiendo partes de su historia que nunca había revelado a nadie. Y aunque el dolor seguía presente en algunos de sus recuerdos, con él le permitía sanar. Con cada conversación, con cada pincelada en sus lienzos, Valeria sentía que estaba renaciendo de las cenizas de su antiguo yo. Ya no era la mujer rota que Javier había dejado atrás. Ahora era alguien nuevo, alguien que había encontrado fuerza en sus debilidades y esperanza en sus cicatrices. Valeria despertó un lunes por la mañana con una sensación distinta.
Por primera vez en mucho tiempo, no había peso en su pecho ni una sombra en su mente que la mantuviera atrapada en el pasado. El sol entraba por la ventana de su nuevo apartamento, iluminaba el pequeño rincón donde había colocado sus lienzos. El espacio, sencillo y sin demasiados adornos, le parecía ahora un reflejo de su vida en construcción, pero llena de posibilidades. El arte había sido su refugio, pero también su liberación. Cada trazo en el lienzo era una manifestación de lo que no podía expresar con palabras, y ahora, con el apoyo de Tomás y la tranquilidad de estar en su propio espacio, sentía que finalmente podía respirar con libertad. Tomás se había convertido en una presencia constante, pero nunca invasiva. Sus conversaciones, siempre llenas de curiosidad y respeto, la habían ayudado a abrirse de formas que Valeria no creía posibles. A diferencia de lo que había experimentado con Javier, la relación con Tomás se construía sobre una base de sinceridad y apoyo mutuo, sin las exigencias ni los juegos de poder que tanto la habían desgastado en su matrimonio. Aquella tarde, mientras pintaban juntos en su estudio improvisado, Tomás la miró con una sonrisa suave. «Parece que te estás convirtiendo en un artista de verdad», bromeó, señalando el lienzo lleno de colores vibrantes en el que Valeria estaba trabajando. Ella sonrió, limpiándose un poco de pintura que tenía en la mejilla. «No sé si tanto, pero definitivamente estoy disfrutando de esto». Tomás la observaba con una admiración que no intentaba ocultar. Desde que la había conocido en la galería, había sentido una conexión especial con ella. Valeria no solo era una mujer resiliente, también era alguien que, a pesar de haber pasado por tanto, seguía abierta a la vida y a las oportunidades que ésta le presentaba. «¿Has pensado en exponer tus obras?», preguntó él de repente, mirándola con curiosidad. Valeria lo miró sorprendida. La idea de mostrar su arte públicamente nunca había cruzado por su mente. Para ella, pintar había sido un acto íntimo, una forma de curar sus propias heridas, no algo que considerara digno de ser exhibido. «No sé», murmuró, insegura. «Esto es más para mí, para mi propio proceso». Tomás asintió, entendiendo su reticencia, pero insistió con amabilidad. «Lo entiendo, pero creo que sería bueno para ti compartir lo que has creado. Podría ser una forma de cerrar ese capítulo que tanto te ha costado superar». Valeria se quedó en silencio, pensando en sus palabras. Tenía razón. Su arte no era solo una manifestación de su dolor, sino también de su crecimiento, de cómo había logrado salir adelante. Y tal vez, al mostrarlo, podría finalmente ponerle un punto final a todo lo que había vivido con Javier. Mientras tanto, Javier seguía hundiéndose en su propio abismo. A pesar de todo lo que tenía, una exitosa carrera, una pareja joven y atractiva, y una vida aparentemente perfecta, nada parecía llenarlo. El vacío que sentía desde su último encuentro con Valeria crecía cada día, y Verónica, aunque intentaba ser comprensiva, empezaba a distanciarse. Una noche, mientras cenaban en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Javier no pudo evitar notar la frialdad en el comportamiento de Verónica. Ella, siempre radiante y sonriente, ahora parecía distraída, casi ausente. «¿Estás bien?», preguntó Javier, intentando sonar interesado, aunque la pregunta en realidad reflejaba más su propia inquietud. Verónica lo miró, y por un instante, sus ojos mostraron una verdad que ella había intentado ocultar durante meses. Sabía que Javier no estaba realmente presente en la relación, y aunque había intentado mantener la fachada, ya no podía seguir ignorando la realidad. «Javier, ¿por qué estamos haciendo esto?», preguntó de repente, su voz cargada de cansancio. Él se sorprendió por la pregunta y frunció el ceño. «¿A qué te refieres con esto?», respondió, haciendo un gesto amplio con la mano. «A nosotros, a esta relación. Siento que todo esto es una especie de teatro. No sé si alguna vez realmente estuviste conmigo o si solo intentabas escapar de algo más». Las palabras de Verónica golpearon a Javier como una bofetada. En el fondo sabía que ella tenía razón. Había intentado llenar el vacío que Valeria había dejado con superficialidades, pero nada había funcionado. No era Verónica el problema, sino él mismo. Estaba perdido, atrapado en una vida que ya no reconocía. Verónica comenzó a decir algo, pero no tenía las palabras correctas. Ella negó con la cabeza, deteniéndolo. «No necesito que me expliques. Solo quiero saber si alguna vez estuviste aquí, realmente aquí, conmigo».
El silencio que siguió fue suficiente para darle a Verónica la respuesta que buscaba. Con un suspiro, se levantó de la mesa y lo miró por última vez. «Cuídate, Javier», y con esas palabras, lo dejó solo. Sentado en una mesa vacía, rodeado de lujos que ahora parecían insignificantes, Javier se enfrentaba a las consecuencias de sus elecciones. Mientras tanto, Valeria daba un paso más en su proceso de sanación. Había decidido aceptarla. Siguiendo la sugerencia de Tomás, Valeria decidió participar en una pequeña exposición local. No era un evento grandioso, pero para ella significaba un logro inmenso. Era su manera de cerrar el ciclo, de mostrarle al mundo y a sí misma que había superado los fantasmas de su pasado. El día de la exposición llegó, y Valeria se sintió más nerviosa de lo que esperaba. Marina y Tomás la acompañaban, brindándole el apoyo incondicional que tanto necesitaba en ese momento. Las paredes de la galería estaban adornadas con las obras de artistas emergentes, pero para Valeria, ver sus propios cuadros colgados era casi surrealista. «Están preciosos», le susurró Marina, abrazándola con cariño. «Estoy tan orgullosa de ti». Valeria sonrió, agradecida por tener a su amiga a su lado en ese momento tan importante. Tomás, por su parte, la observaba con admiración, sabiendo lo que había significado para ella llegar hasta allí. A medida que los invitados recorrían la galería, Valeria notó cómo algunos se detenían frente a sus obras, observándolas con detenimiento. No sabía qué pensarían de ellas, pero en ese momento, eso ya no importaba. Lo importante era que había logrado mostrar su verdad, su historia, y eso la llenaba de orgullo. En medio de la exposición, Valeria notó que un hombre se acercaba a sus cuadros con una expresión pensativa. Al principio no lo reconoció, pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, su corazón dio un vuelco. Era Javier. El encuentro fue inesperado. Javier, visiblemente más demacrado que la última vez que lo había visto, se quedó parado frente a una de sus pinturas, observando en silencio. Su expresión no era de burla ni de desprecio, sino de algo que Valeria no podía identificar del todo. Era como si, por primera vez, estuviera viendo quién era ella realmente. Javier levantó la vista y sus ojos se encontraron durante unos segundos. Ninguno de los dos dijo nada, el tiempo parecía haberse detenido, y en el aire flotaba una tensión que era imposible ignorar. «No sabía qué pintabas», dijo finalmente Javier, con una voz suave, casi apagada. Valeria lo miró, sintiendo una mezcla de emociones que no esperaba, pero esta vez no había temor en su corazón. Había enfrentado lo peor y había salido victoriosa. «Hay muchas cosas que no sabías de mí», respondió ella con calma, manteniendo su mirada firme. Javier asintió, como aceptando esa verdad. Por un momento, pareció querer decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente dio un paso atrás, mirándola una última vez antes de girarse y marcharse en silencio. Valeria lo observó alejarse, pero no hubo dolor en ese adiós. Esta vez era definitivo. Con ese encuentro, supo que finalmente había dejado atrás todo lo que alguna vez la había atado a él. La exposición continuó, y Valeria se unió de nuevo a sus amigos. Tomás y Marina la rodearon con palabras de aliento, pero ella apenas necesitaba consuelo. El peso de su pasado se había desvanecido, y todo lo que quedaba ahora era el presente. Un presente lleno de posibilidades. Mirando a su alrededor, Valeria se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había sobrevivido a una tormenta que casi la destruye, pero no solo había sobrevivido, había renacido. Y ahora, por primera vez, podía ver un futuro brillante delante de ella. Después de la exposición, Valeria sintió como si una nueva etapa en su vida acabara de comenzar. El encuentro con Javier había sido el cierre perfecto para un capítulo oscuro de su historia. Ahora, sin las ataduras del pasado, se sentía libre para explorar lo que verdaderamente quería para su futuro. El sol brillaba alto mientras caminaba por las calles de la ciudad. Su mirada estaba en el horizonte, en lo que aún no conocía, pero que estaba dispuesta a descubrir. Aunque el peso de las decisiones pasadas había sido enorme, ahora comprendía que esas mismas decisiones le habían permitido llegar a donde estaba hoy, y donde estaba ahora era un lugar de paz. Esa tarde, Tomás la invitó a su casa para celebrar el éxito de la exposición. Había sido una noche especial para ambos, no solo por la muestra de arte, sino también porque se había fortalecido la conexión entre ellos. Tomás representaba todo lo que Valeria había necesitado,
alguien que la aceptara por lo que era, sin intentar cambiarla o manipularla. Por este nuevo comienzo, brindó. Tomás, con una copa de vino en la mano, Valeria chocó su copa con la de él, sonriendo. El vino sabía dulce en su boca, pero más dulce aún era la sensación de libertad que experimentaba. Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, dijo Valeria, reflexionando en voz alta. Por mucho tiempo, pensé que todo lo que me esperaba era más dolor. Tomás la miró. Con suavidad, Tomás dijo. A veces es difícil ver la luz cuando estamos en medio de la oscuridad, pero siempre está allí. Valeria asintió, pensando en todas las veces que había querido rendirse, en las noches solitarias en las que lloraba sin esperanza. Pero ahora ese dolor parecía tan lejano, como si hubiera pertenecido a otra vida. Mientras Valeria seguía su proceso de sanación, Javier, por otro lado, se enfrentaba a un abismo cada vez más profundo. Desde su última conversación con Verónica y el encuentro con Valeria en la galería, su vida había comenzado a desmoronarse de formas que no esperaba. Todo lo que había construido, su relación con Verónica, su estatus social, incluso su trabajo, empezaba a tambalearse. La empresa en la que trabajaba había atravesado un momento complicado. Los malos negocios que Javier había descuidado por estar inmerso en sus problemas personales lo estaban alcanzando. Se encontraba en una posición vulnerable, algo que él no estaba acostumbrado a manejar. Una tarde, mientras revisaba los últimos reportes financieros, sintió un repentino malestar. Había trabajado sin descanso, intentando reparar el daño en su carrera, pero cada intento parecía en vano. El estrés lo devoraba. Sintió un fuerte dolor en el pecho y dejó caer los papeles que sostenía. Por un momento, todo se volvió borroso. Días después, Valeria se enteró de que Javier había sido hospitalizado. Marina le dio la noticia con cautela, sabiendo que el tema aún podía ser sensible para su amiga. Está en el hospital. No es grave, pero parece que ha tenido un colapso por estrés. Valeria permaneció en silencio, procesando la información. Aunque ya no sentía nada romántico por Javier, la noticia la afectaba de una manera inesperada. Durante tantos años, él había sido una parte central de su vida, para bien o para mal, y saber que estaba pasando por un momento difícil la hizo reflexionar. Marina la miró con curiosidad. ¿Vas a ir a verlo? Valeria negó con la cabeza. No. Ya no forma parte de mi vida. Aunque había compasión en su corazón por lo que Javier estaba pasando, no había lugar para él en su nueva realidad. Valeria sabía que visitarlo no le traería paz, ni a él ni a ella. Esa etapa estaba cerrada. Días más tarde, Javier fue dado de alta del hospital, pero su situación no mejoraba. Verónica había terminado la relación definitivamente y se había mudado a otra ciudad. Solo, con una carrera en declive, Javier se encontró enfrentando las consecuencias de cada una de sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a comprender el daño que había causado, no solo a Valeria, sino también a sí mismo. Mientras Javier lidiaba con el vacío de su vida, Valeria comenzaba a trazar su futuro. Una tarde, mientras tomaba un café con Tomás en su cafetería favorita, él sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Esto es para ti», dijo, sonriendo. Valeria lo miró sorprendida. «¿Qué es esto?» «Ábrelo y lo verás». Con las manos temblorosas, Valeria abrió el sobre y encontró 2 boletos de avión. Tomás la miraba con una mezcla de emoción y expectativa. «Sé que siempre has hablado de viajar, de explorar el mundo. Pensé que podríamos comenzar por algún lugar pequeño». Valeria sintió un nudo en la garganta. Durante tantos años, había hablado de sus sueños, de viajar, de ver el mundo, pero nunca se había atrevido a hacerlo. Su vida con Javier había sido una jaula, una de la que ahora se daba cuenta que siempre había tenido la llave. «No tienes que decidir ahora», dijo Tomás, adivinando sus pensamientos. «Solo quería que supieras que estoy aquí, que quiero compartir esto contigo». Valeria sonrió, sin poder contener la emoción que crecía en su pecho. Viajar era algo que siempre había estado en su corazón, y hacerlo con alguien que la entendía y la respetaba hacía que la experiencia fuera aún más especial. «Gracias», dijo en voz baja, sin poder apartar la mirada de los boletos. «Sé que estoy lista para este nuevo capítulo. Uno lleno de aventura y descubrimiento».
Había pasado por un infierno y había salido más fuerte, y ahora, finalmente, el mundo estaba abierto para ella. Al caer la tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, Valeria caminó sola por la playa cercana. La arena fría bajo sus pies y el suave sonido de las olas la tranquilizaban. A lo lejos, el horizonte se extendía interminable, una metáfora de su propia vida. Por un momento pensó en Javier, no con dolor, sino con compasión. Había sido parte de su historia, pero ya no definía quién era. Ahora, sus pasos la llevaban hacia un futuro que ella misma estaba creando. El viento acariciaba su piel, y mientras cerraba los ojos, respirando profundamente el aire. Valeria sintió algo nuevo, algo poderoso, la certeza de que por fin había encontrado la paz. El viaje a una pequeña ciudad costera estaba a solo días de distancia, y Valeria no podía contener la mezcla de emociones que bullía en su interior. Los días previos a su partida transcurrieron en calma, pero con una sensación latente de que algo grande estaba por suceder. La vida, que antes parecía tan limitada y cargada de dolor, ahora se abría ante ella como un vasto océano lleno de posibilidades. En su estudio, entre pinceles y lienzos, Valeria comenzó a empacar lentamente. Cada cosa que guardaba en su maleta le recordaba cómo había llegado hasta allí, el caos, la angustia, pero también la fortaleza que había encontrado en medio de la tormenta. Con cada prenda de ropa doblada, sentía que dejaba atrás un peso invisible, una versión de sí misma que ya no le pertenecía. El día de su partida, Valeria se encontró en el aeropuerto junto a Tomás, con una sonrisa tímida pero llena de expectativa. Habían decidido comenzar su aventura en una pequeña ciudad costera que Tomás conocía bien, un lugar lleno de tranquilidad y belleza natural. Mientras esperaban el llamado de su vuelo, Tomás la miraba de reojo, admirando la serenidad que emanaba de ella. ¿Estás nerviosa?, preguntó él, notando el suave tamborileo de sus dedos sobre la rodilla. Valeria lo miró y, por un instante, dejó escapar una pequeña risa. Un poco, admito, pero es un buen nerviosismo. Sabes, siempre quise hacer esto, pero nunca me atreví. Tomás tomó su mano con delicadeza. Su gesto transmitía calma y seguridad. Lo importante es que ahora lo estás haciendo. El resto lo descubrirás en el camino. Sus palabras le trajeron paz, y por primera vez, en lugar de temer lo desconocido, Valeria sintió emoción por lo que estaba por venir. Era una nueva oportunidad para descubrir el mundo y sobre todo, para descubrirse a sí misma, sin las cadenas del pasado. Mientras el avión despegaba, Valeria miró por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían pequeñas, difuminadas por las nubes, y con ellas, la vida que había dejado atrás se desvanecía poco a poco. Las noches de lágrimas, las dudas, todo eso quedaba en el pasado. Ahora solo había un horizonte por explorar. A su lado, Tomás la observaba con una mezcla de ternura y admiración. Sabía lo difícil que había sido para ella llegar a este punto, pero también sabía que Valeria tenía una fuerza que pocos poseían. Él no era su salvador, ni pretendía serlo. Era su compañero de viaje, alguien dispuesto a caminar a su lado, pero dejando que ella trazara su propio camino. Llegaron al pequeño pueblo costero al atardecer. La brisa salada del mar acarició el rostro de Valeria cuando bajó del auto que los llevaba al hotel. A lo lejos, las olas rompían suavemente contra las rocas, y el sonido le pareció una melodía que hacía mucho tiempo no escuchaba. Tomás le mostró el pequeño hotel boutique donde se alojarían, un lugar acogedor con una vista impresionante al mar. Las ventanas amplias dejaban entrar la luz dorada del atardecer, bañando la habitación con un resplandor cálido. Valeria caminó hacia la ventana, maravillada por la belleza del lugar. Todo en esa escena parecía perfecto, pero lo que más le impactaba era la paz que sentía en su interior. Ese era su momento, y sabía que había llegado allí por su propio esfuerzo. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Tomás, acercándose a ella y colocando suavemente su mano en su espalda. «Es más de lo que imaginé», respondió Valeria, sin apartar la vista del horizonte. Los días siguientes pasaron como un sueño. Caminatas por la playa, cenas en pequeños restaurantes locales, conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. Para Valeria, este viaje no era solo una escapada, era la materialización de su nueva vida. Cada paso que daba en esa playa representaba un avance hacia su futuro, uno en el que ella tenía el control. Una tarde, mientras paseaban por la costa, Tomás la miró con una expresión seria, pero cálida.
Valeria, hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró intrigada. Dime. Tomás respiró hondo. Antes de hablar, el sonido de las olas llenaba el espacio entre ellos. Sé que este ha sido un viaje importante para ti y que todo ha cambiado mucho en tu vida, pero quería preguntarte algo más personal. Valeria lo observó con atención, sintiendo una leve tensión en el aire. ¿Qué es? ¿Te gustaría que continuáramos este viaje juntos? Dijo él, su voz tranquila pero llena de emoción. No solo este, sino todos los que vengan. Quiero estar a tu lado en lo que venga después, sin presiones, pero con la certeza de que estamos construyendo algo juntos. Las palabras de Tomás la sorprendieron, y por un momento, Valeria sintió una mezcla de emoción y gratitud. Estaba lista para avanzar, pero también sabía que, lo que él le ofrecía no era solo un futuro juntos, sino la libertad de seguir creciendo, de seguir descubriendo quién era ella misma. Las palabras de Tomás resonaron en el corazón de Valeria durante mucho tiempo. Había temido depender de alguien, temido abrirse completamente y ser vulnerable de nuevo, pero con Tomás todo era diferente. No había presiones ni expectativas irreales, solo había un hombre que la respetaba, la valoraba y quería compartir la vida con ella de una manera auténtica. Valeria miró el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse y las últimas luces del día bañaban el mar con tonos dorados y naranjas. Su vida, que antes parecía una tormenta interminable, ahora se presentaba como un paisaje tranquilo y lleno de posibilidades. Sí, respondió finalmente, con una sonrisa sincera. Quiero seguir este viaje contigo. Tomás sonrió, aliviado y emocionado. Se acercó a ella y la abrazó, con la certeza de que este era solo el comienzo de algo más grande. El viaje terminó, pero la nueva vida de Valeria apenas comenzaba. De regreso en la ciudad, todo parecía distinto. Lo que antes era familiar ahora se sentía renovado, fresco. La rutina que alguna vez la agobiaba ahora era un recordatorio de todo lo que había construido por sí misma. Valeria siguió pintando, pero esta vez sus cuadros reflejaban algo más que el dolor. Reflejaban esperanza, nuevos comienzos y la fuerza que había encontrado en su interior. Cada pincelada era una celebración de su libertad, de su renacimiento. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su barrio, se detuvo frente a la misma cafetería donde meses atrás había tenido aquella tensa conversación con Javier. Miró el lugar por un momento, recordando el frío en su estómago y el dolor en su pecho que había sentido entonces. Pero esta vez, el dolor no estaba. Había desaparecido, al igual que la influencia de Javier en su vida. Valeria entró en la cafetería, pidió un café y se sentó en una de las mesas junto a la ventana. Desde allí observó el ir y venir de la gente, las risas, las conversaciones, y se dio cuenta de algo. Estaba en paz, completa. No necesitaba más que eso. El futuro que alguna vez había temido ahora era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores que ella eligiera.